Jackson estaba detrás de la barra, limpiando un vaso. La música vibraba en el aire, pero su mente estaba en otro lugar. La puerta se abrió de golpe. Blake entró con su chaqueta de cuero ajustada, como un rayo de sol en una tormenta. La mirada de Jackson se detuvo en él. Su corazón latía con fuerza. Era su futuro jefe, pero había algo más. La forma en que Blake se movía, la confianza que emanaba, lo atrapó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era deseo o miedo? La atracción era innegable, pero también lo era el temor a lo que eso significaba. Jackson había llegado a Chicago buscando libertad, pero ahora se sentía atrapado. La comunidad LGBTQ era un refugio, pero también un campo de batalla. ¿Podría ser él mismo en un mundo que a menudo lo rechazaba? La pregunta lo atormentaba. Mientras Blake se acercaba, el aire se volvió denso. El aroma a alcohol y a sudor lo envolvía. Jackson tragó saliva. ¿Qué pasaría si Blake lo miraba de una manera que no debía? ¿Y si su deseo se convertía en un secreto peligroso? La sonrisa de Blake era deslumbrante, pero también intimidante. Jackson sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría arriesgarse a ser quien realmente era? La lucha interna lo consumía. La mirada de Blake se posó en él, y el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? ¿O sería el inicio de una tormenta que no podría controlar? La incertidumbre lo envolvía. ¿Qué haría Jackson cuando la verdad saliera a la luz? Jackson se detiene frente al bar Obsidian. Las luces brillantes lo envuelven, pero su corazón late con fuerza. La música retumba, un eco de risas y conversaciones. Él siente que todos lo miran. ¿Qué pensarán de él? El pasado lo persigue. En su pequeño pueblo, ser diferente era un pecado. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La presión de ser perfecto lo consumió. Ahora, en este lugar exclusivo, la necesidad de impresionar a Blake lo abruma. Blake, con su sonrisa deslumbrante y su confianza inquebrantable, es todo lo que Jackson desea ser. Pero, ¿cómo puede acercarse a él? La inseguridad lo envuelve como una sombra. Se pregunta si Blake lo aceptaría. ¿Vería en él a un hombre digno, o solo a un chico perdido en su propia lucha? El aire es denso, cargado de expectativas. Jackson siente el sudor en su frente. La fragancia del perfume de los demás lo envuelve, un recordatorio de lo que anhela. Se imagina a sí mismo, seguro, riendo junto a Blake, pero la realidad es otra. La duda lo consume. Se acerca a la barra, su mente en un torbellino. Cada paso es un desafío. La mirada de un desconocido lo atraviesa. ¿Es desprecio o curiosidad? La pregunta lo atormenta. La música se detiene por un instante. Un silencio incómodo lo rodea. Jackson respira hondo. ¿Debería dar el paso? ¿Debería dejar atrás el miedo? La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. Con un último vistazo a Blake, se pregunta: ¿será este el momento de liberarse? ¿O seguirá atrapado en su propio laberinto de inseguridades? La noche caía sobre la ciudad, y el aire estaba impregnado de un aroma a cítricos y alcohol. Jackson agitaba su cóctel molecular, burbujas danzando en el vaso. La luz tenue del bar reflejaba su nerviosismo. Blake, con una mirada crítica, lo observaba desde la barra. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? La voz de Blake cortó el ambiente. Jackson sintió un escalofrío. La crítica no solo era sobre el cóctel, era un ataque a su esencia. ¿Y tú qué sabes de creatividad?, respondió Jackson, su voz temblando. La tensión se palpaba en el aire. Ambos sabían que había más en juego que un simple trago. Blake se acercó, su mirada fija. No se trata de eso. Se trata de ser auténtico. Las palabras resonaron en la mente de Jackson. ¿Era realmente auténtico? La lucha interna lo consumía. El bar se llenó de risas y música.
pero para ellos el mundo se desvanecía. La atracción era palpable, un hilo invisible que los unía. Sin embargo, el peso de sus roles los mantenía a distancia. Jackson sintió el calor de la mirada de Blake. Era un fuego que lo desnudaba, que revelaba sus inseguridades. ¿Qué pasaría si me atrevo a ser yo mismo? La pregunta lo atormentaba. Blake, con una sonrisa desafiante, rompió el silencio. A veces, lo que más tememos es lo que más deseamos. La frase flotó entre ellos, cargada de significado. El cóctel burbujeante se convirtió en un símbolo de su lucha. ¿Podrían dejar atrás el miedo y abrazar lo que realmente eran? La noche prometía respuestas, pero también más preguntas. Jackson y Blake trabajaban codo a codo, sus manos rozándose accidentalmente. Cada contacto era un pequeño estallido de electricidad. La tensión en el aire era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Jackson miró a Blake. Sus ojos se encontraron y en ese instante el mundo exterior desapareció. ¿Era posible que lo que sentía fuera más que amistad? La pregunta lo atormentaba. La sociedad les decía que no, que debían mantener la distancia. Pero el deseo era un fuego que ardía en su interior. Mientras organizaban los documentos, el aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Era un olor reconfortante, pero también lo hacía más consciente de su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La idea de ser juzgados lo paralizaba. La aceptación parecía un sueño lejano. Blake, ajeno a sus pensamientos, sonrió. Era una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Jackson sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La lucha interna lo consumía. Quería acercarse, pero el miedo lo mantenía a raya. Cada mirada de Blake lo desnudaba emocionalmente. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que la sociedad desaprobaría? La pregunta lo atormentaba. La línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba, y con cada día que pasaba, la conexión se hacía más intensa. El roce de sus manos se volvió un ritual, un momento fugaz que dejaba a Jackson anhelando más. Pero ¿qué pasaría si cruzaban esa línea? La posibilidad de perderlo todo lo aterraba. La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. ¿Podría encontrar el valor para ser quien realmente era? Jackson miró por la ventana del bar vacío. La luz del atardecer se filtraba a través de los cristales, tiñendo el ambiente de un dorado melancólico. Su mente estaba en conflicto. La oferta para administrar el nuevo Batadora era su sueño, pero ¿a qué costo? Blake entró, rompiendo su sonrisa e iluminación, pero Jackson sintió un nudo en el. La atracción entre ellos era como un hilo invisible que los unía. Sin embargo, la presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. ¿Podría ser feliz en un mundo que a menudo los rechazaba? ¿Vas a aceptar la oferta?, preguntó Blake. Su voz suave pero cargada de tensión. Jackson desvió la mirada. La idea de dejar todo atrás por un sueño lo aterraba. Pero ¿y si ese sueño significaba perder a Blake? La lucha interna lo consumía. El aire se volvió denso. Jackson podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. La aceptación, el deseo, la ambición, todo se entrelazaba en su mente. Era posible tenerlo todo. La duda lo atormentaba. La imagen de Blake, su risa, su apoyo, lo mantenía anclado a la realidad. Pero el miedo a ser juzgado lo empujaba hacia la oscuridad. «Necesito tiempo», murmuró, sintiendo el peso de sus palabras. La decepción en los ojos de Blake fue como un puñal. La tensión se volvió insoportable. ¿Podría arriesgar su amor por un futuro incierto? La pregunta lo perseguía, resonando en cada rincón de su ser. La lucha por su identidad, por su amor, se intensificaba. ¿Qué camino elegiría? El depósito estaba oscuro, solo iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas sucias. El aire era denso, cargado de tensión. Blake miró a Jackson. Su corazón latía con fuerza. Había un accidente, pero eso era solo el telón de fondo. La verdadera colisión estaba en su interior. ¿Por qué no te quedas? La pregunta salió de sus labios, temblorosa. La voz de Blake resonó en el silencio, como un eco de sus propios miedos. Jackson frunció el ceño. La confusión en su rostro era palpable. La realidad de su relación laboral pesaba sobre ellos como una sombra que nunca se disipaba. Blake sintió el sudor en su frente, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. ¿Por qué era tan difícil? La atracción que había reprimido durante tanto tiempo ahora estallaba como un volcán. La lucha interna lo consumía. ¿Era correcto?
¿Podía arriesgarlo todo por un momento de verdad? Jackson dio un paso hacia él. La distancia entre ellos se desvaneció. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo exterior desapareció. Blake podía sentir el aliento de Jackson, cálido y cercano. La incertidumbre se transformó en deseo. Sin pensarlo, Blake se acercó más. Sus labios se encontraron en un beso apasionado. Era un beso que hablaba de todo lo que nunca dijeron. Pero la realidad regresó como un golpe. ¿Qué pasaría después? La presión de su entorno, de su trabajo, de sus amigos, todo se cernía sobre ellos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían ser más que compañeros? ¿Podrían ser ellos mismos sin miedo? La respuesta era incierta, pero el deseo ardía con fuerza. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del nuevo bar, Fusión. Jackson y Blake estaban en el centro de la acción, riendo y organizando las botellas. Pero en el fondo, una sombra acechaba. ¿Podrían realmente fusionar su amor con su trabajo? Mientras mezclaban cócteles, la tensión crecía. Jackson, con su mirada intensa, se preguntaba si su amor sería suficiente. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos. La aceptación era un lujo que aún no habían conquistado. Cada cliente que entraba traía consigo un juicio silencioso. ¿Serían capaces de soportar las miradas? Blake, con su sonrisa encantadora, intentaba mantener el ambiente ligero. Pero en su interior, la duda lo consumía. La idea de fracasar no solo en el negocio, sino también en su relación, lo aterraba. ¿Qué pasaría si el amor no era suficiente para enfrentar el mundo exterior? El aroma a cítricos y hierbas frescas llenaba el aire mientras la música vibrante resonaba en las paredes. Era un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos, pero en cada brindis sentían el peso de la expectativa. La celebración de su éxito se acercaba, pero la pregunta persistía. ¿Podrían mantener la chispa viva en medio de la presión? La noche de la inauguración llegó. Amigos y familiares se reunieron, pero la ansiedad de Jackson era palpable. Miró a Blake, buscando una señal de que todo estaría bien. En ese instante, el amor se convirtió en su ancla. Pero ¿sería suficiente para enfrentar los desafíos que aún les esperaban? Fusion era más que un bar. Era su sueño, su lucha, su amor. La historia apenas comenzaba.